Hola, un saludo a todos nuestros televidentes, a quienes nos acompañan a través de Teleantioquia en estos diálogos por la vida. Diálogos que hacemos justamente en el mes de mayo. Mayo para la gobernación de Antioquia es la propuesta y es la invitación a todos los antioqueños. Es un mes para hablar de la vida, para enaltecer la vida, para conversar también sobre no violencia. Y en este caso hoy tenemos un tema muy interesante, un tema que cada vez está más en boca de la gente en nuestras conversaciones cotidianas, y es el tema de la salud mental. Nosotros queremos llamarla salud para el alma porque la entendemos un poco más amplio y en un sentido mucho más amplio en su conversación y también en su tratamiento. Y valdría la pena hacer esa conexión con no violencia. En la filosofía de la no violencia se habla del cuidado de sí mismo, cómo cuidar primero de nosotros mismos para entender la otredad, para entender al otro y en esa otredad ser capaces de dialogar, de conversar, de encontrar acuerdos y evitar esa violencia que nos golpea en nuestra sociedad. Así que ahí hay una conexión y ahí hay un hilo conector muy importante para que ustedes entiendan, amigos televidentes, por qué estamos hablando hoy de este asunto. Paso entonces a saludar a nuestros invitados especiales. Primero tenemos a Natalia. Natalia Pérez es psicóloga clínica y es una de las fundadoras de una fundación muy interesante que se llama Gente que Puede. Natalia, bienvenida, gracias por acompañarnos en estos diálogos por la vida. Gracias por la invitación y muy contenta de estar acá pudiendo conversar sobre un asunto que nos moviliza a todos desde los lugares que cada uno y cada una habitamos. Así es. Bueno, también saludo a Daniel Suárez, él es coordinador de Cómo Vamos de Abismo, que es, digamos, un ejercicio que se hace social y público en la ciudad de Medellín alrededor de la salud mental. Daniel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Valdir, por la invitación y bien, como entusiasmado de esta conversación que es importante que se genere en diferentes entornos, entre ellos, como lo mencionabas, en el espacio público, que eso es Cómo Vamos de Abismo, que incluso Nati nos ha acompañado. Natalia ha estado también, bueno, más adelante vamos a hablar de ese ejercicio que hacen ustedes, porque es justamente seguir esta conversación en el terreno de lo público. Y saludo por último a Juan Pablo Jaramillo, él es psicólogo, psicoanalista. Juan Pablo, bienvenido, gracias por estar también con nosotros en esta conversación que esperemos dé luces a nuestros televidentes y a la gente que se enganche con ella. Hola Valdir, muchísimas gracias. Pues, hacía mucho no conversábamos públicamente sobre esto y espero que podamos acompañar un poco y abrir las puertas a las personas para que se permitan comenzar a pensarse y comenzar a decir, de esto hay que hablar, que creo que es como el gran problema que hay hoy y sigue estando, si de esto hay que hablar o no en la casa y en lo público. Así es, bueno, uno siempre tiene que dar algún dato para entender la complejidad de estos temas y dice la Organización Mundial de la Salud que a 2019 cerca de 1.000 millones de personas, y de ellas un 14%, de esos 1.000, un 14% adolescentes, estaban sufriendo de un trastorno mental o de una enfermedad mental. Y yo quisiera empezar por ahí, Natalia. ¿Es realmente hoy un tema que viene increciendo o creciendo en el mundo, o estamos, digamos, en un escenario, como ha sido un tema, digamos, muy cerrado, estamos en un escenario igual a años pasados? ¿Cómo percibes hoy la situación? Yo creo que ha sido un asunto que ha venido creciendo en términos como de, uno, del malestar psicológico que podemos encontrar, también a partir de los cambios sociales, de los cambios en las dinámicas familiares, de los cambios que se van dando en términos de lo que significan las estructuras, pues como que permiten al interior de las familias, que son los grupos como primarios pues de las personas, la generación de redes de apoyo, ¿cierto? Vivimos en una era en donde el individualismo, en donde la soledad hace parte más como de las formas de habitar el mundo, y esto sin duda tiene un efecto, ¿cierto? Entonces, sí creo que ha venido incrementando, digamos, como el asunto de deterioro en la salud mental, pero también ha venido sucediendo algo, y es que hemos visto una mayor demanda, una mayor necesidad de preguntarse por eso, de asistir a psicología o de poner sobre la mesa asuntos de, bueno, ¿qué está pasando conmigo?
por qué este malestar que me está habitando y cómo me hago cargo de eso, ¿cierto? Hay una posibilidad también pues como de conversar un poco más, pero sin duda creo que muchas de las condiciones pues como sociales y de los cambios sociales que se dan a nivel global han tenido un efecto en la salud mental de las personas o en cómo se percibe el asunto, y eso ha hecho que tengamos hoy un incremento significativo en el número de personas que tienen un diagnóstico pues, de enfermedad mental, o incluso que no están diagnosticadas, pero que, pues, que les habita un padecer psicológico pues, en términos del padecimiento. Bueno, nos enfrentamos como planeta, como sociedad contemporánea a una pandemia, Juan, y muchos hicimos la asociación de que la pandemia exacerbó o aumentó los casos de enfermedad mental. ¿Esto fue tan así o es un asunto que justamente ustedes todavía están como profesionales reevaluando? ¿Sí crecieron los casos o realmente lo que hizo la pandemia fue exponer un problema que ya estaba? Digamos que probablemente lo que hizo la pandemia, pero más que la pandemia fue los procesos de encierro por cuarentenas, lo que hizo fue dejar caer un velo, ¿cierto? O sea, un velo sobre la angustia. ¿Por qué? Porque, digamos, la pandemia o el virus como tal nos puso en condiciones de angustia. O sea, una angustia un poquito paranoide, o sea, despertó la paranoia colectiva. Porque entonces estaba la pregunta de, ¿usted tiene el virus? ¿Usted tiene el virus? ¿Usted tiene el virus? Yo tengo el virus, ¿a quién voy a contagiar? ¿Cómo puedo contagiar? Y los procesos de encierro y del aislamiento social, o sea, la imposibilidad de estar en vínculo con el cuerpo, porque ahí también hay una cosa que se vehiculiza que es el cuerpo, una cosa es el contacto a través de la pantalla y otra cosa es el cuerpo, lo que hacen es desnudar ese asunto angustioso que nos habita a todos. O sea, nos mostró algo, en el psicoanálisis tiene un nombre, nos mostró algo de lo real, que eso tiene efectos en el cuerpo y genera angustia, que tiene otras formaciones, y lo hablábamos ahora antes de empezar el programa, tiene otras formaciones que son las presentaciones, cómo se presenta el síntoma en cada persona. Entonces, lo que hizo fue eso, mostrar otras formas del síntoma, pero digamos que el asunto no va como en las estadísticas subiendo, sino que la presentación está ahí. Quizás podríamos decir que eso de la OMS tiene un subregistro, precisamente por lo que la gente oculta sobre su sufrimiento, sobre su padecimiento. Muy bien. Daniel, lo decía ahorita Natalia, quizás hoy estamos un poquito más abiertos a hablar del tema, pero nos sigue costando mucho. Y nos sigue costando mucho porque en nuestra cultura de alguna manera ha habido esa asociación entre, hombre, usted tiene una enfermedad mental, usted está loco, o sea, siempre hay una relación ahí todavía muy primaria, pues muy reduccionista de relacionar los temas de salud mental con locura. ¿Cómo ves tú eso en la vida cotidiana y hoy en este trabajo que estás haciendo desde lo público, desde la conversación pública? Sí, creo que sucede mucho y en estos espacios que se están presentando valga la redundancia, en el espacio público, las personas aún del común, porque como esa conversación es en este caso en la plazuela de San Ignacio, las personas van pasando y Natalia vivió esa experiencia y se sientan a escuchar, pero se sientan a escuchar y a opinar desde ese punto de vista. Aún en nuestra cotidianidad está la expresión de asociar la enfermedad de salud mental con ese término de usted está loco. No lo asocian como tal con esa enfermedad o con las situaciones que otras personas llevan. Todavía es muy común, como años atrás se manifestaba esto de tener una enfermedad relacionada con la salud mental, y que aunque se está hablando y los medios de comunicación están publicando datos, estudios, las entidades públicas y también como las cajas de compensación y la misma gobernación de Antioquia tienen algunos espacios como las líneas de ayuda, que incluso gente que tiene una, no son tan cercanas, pues no las ven como para ese aspecto, y creo que ahí viene lo que Juan menciona como esos subregistros, porque muchas personas pueden estar padeciendo, pero tienen que resolver algunas situaciones primero. Caso puntual ahí en la plazuela, el conversatorio lo hacemos al lado de las personas que venden tinto y demás, y eso siempre me lleva como a esa
con una frase del grupo Alcolíricos que dicen: mi familia ya comió, ahora ya sí puedo cambiar el tema. Pero en una ciudad como la nuestra, que tiene tantas complejidades para resolver, creo que esto de la salud mental no se ve aún como quizá la podamos estar conversando nosotros, o la converso yo con amigos y amigas que decimos, bueno, ¿y cómo vas con tu psicólogo? Entonces te dicen, no, me está tratando la ansiedad o la depresión o alguno de los síndromes que existe, pero para las otras personas que, digamos, no tienen esa posibilidad de acceder a estos espacios, sigue siendo en ese camino de llamarlo como estás loco, o no llore, que no pasa nada, o siga, pues sí, como esas frases cotidianas. Creo que en algunos entornos aún existen, no está tan evidenciado como lo podemos hablar nosotros. Bueno, propones un asunto que es mucho más complejo y quisiera tocarlo en el segundo momento de este programa, y es esos factores que determinan la enfermedad mental, porque bien lo dices, por supuesto, antes que pensar en si estoy enfermo o no mentalmente, tengo un padecimiento, tengo que solucionar asuntos como llevar comida a la casa, por ejemplo, o tener un trabajo. Pero dejémoslo más para la segunda parte, pero sí quisiera cerrar este primer bloque, Natalia, dejando como un primer mojón en la audiencia y en los televidentes, y es, creo que una cosa que tenemos que lograr es quitarle el miedo al tema de la enfermedad mental. Sufrir o padecer de una enfermedad mental es como sufrir de los riñones, es como sufrir de la presión arterial, o sea, lo tenemos que convertir en un tema normal dentro de nuestra vida y dentro de nuestra capacidad también de salud. Claro, yo escuchaba a Dani decir que todavía pues era, digamos, como asociado a la locura, y yo pensaba cuando te escuchaba, Dani, claro, y eso le da una condición o un estatus de irrelevancia, ¿cierto? Porque es que eso se está loco, pues no le prestemos atención. Y es al contrario, ¿cierto? Esto es un asunto que tiene un efecto en la vida de las personas, que atraviesa el cuerpo como vehículo conductor pues de todo lo que nosotros hacemos. Entonces es necesario empezar a bajar, seguir trabajando en el estigma, en quitar el estigma frente a lo que significa hablar de enfermedad mental, hablar de salud mental, hablar de autocuidado y hablar de lo que significa también en términos de lo social y de lo familiar tener a una persona con un diagnóstico de enfermedad mental, ¿cierto? Como a veces también lo mencionamos en la consulta, pues es un asunto que es del orden como del sufrimiento, como pasa con una persona que tiene una enfermedad en el cuerpo, que necesita un tratamiento, que necesita un acompañamiento y que exige también pues como unos movimientos en la vida de las personas. Entonces creo que poderlo conversar, poner sobre la mesa, naturalizar, generar espacios como los que se generan a través de Cómo Vamos de Abismos, donde se invite a la gente a conversar normal sobre un asunto que es natural y que hace parte de la existencia, puede ir ayudando a que el estigma merme o desaparezca, pues como en últimas. Así es, hacerlo natural, hacer de esto una conversación natural. Vamos a hacer un primer corte a mensajes institucionales y regresamos con estos diálogos por la vida y el tema que hoy hemos querido compartir con ustedes, y es la salud para el alma, cómo ampliar esa salud para el alma, esa salud emocional en todos nosotros. Regresamos a esta conversación, a este diálogo por la vida, hoy con un tema muy interesante, salud para el alma. No lo dije al principio de este programa, pero estamos en el Salón Alcaldes o el Salón del Alcalde del Museo de Antioquia, un lugar emblemático de ciudad, y por supuesto, pues a la par de esta conversación escucharemos voces y risas y digamos también sonidos de los niños que están justamente aprendiendo y acercándose a este lugar maravilloso que es el Museo de Antioquia. Proponía ahorita en la conversación, Juan Pablo, Daniel, un asunto, y es, por supuesto que la salud mental es importante, pero cuando tengo unos condicionantes sociales, económicos, pues el tema se vuelve un tema irrelevante o no se vuelve un tema principal
en la conversación y ni siquiera en la conversación, en la propia introspección nuestra como seres humanos. Hablemos un poco de esos factores determinantes de la salud mental que no solo se nutre de lo psicológico, sino también, reitero, de lo social y lo económico. Digamos que uno podría decir que la práctica de la psicología, que es lo que nosotros nos ocupamos, es un asunto que en otros tiempos, en otros espacios se consideró de acceso burgués, ¿cierto? O sea, para las clases privilegiadas. O sea, de acceso para unos pocos. Para unos pocos, claro. Okay. Y de hecho, una de las críticas al psicoanálisis era que quién iba a pagar por estar acostado en un diván 15 años hablando y pagando cosas muy onerosas, ¿cierto? Eso se ha revaluado muchísimo. Y yo podría citar como ejemplo lo que pasa en la sociedad argentina, que hay que darlo como dato, los argentinos son el país que más psicólogos per cápita tienen en el mundo. Y la atención en salud mental está dentro de su canasta básica. O sea, para ellos es importante, que es una cosa que para nosotros en este país... Es un bien esencial. Es un bien esencial, o sea, hace parte de lo que todo ciudadano debe atravesar. Y por eso ellos tienen como esa libertad de hablar, voy donde el analista, voy donde el psicólogo, ¿cierto? Pero para nosotros no. Y entonces lo consideramos como un bien de lujo. Y aquí me voy a remitir un poco a alguna vez que le preguntaron a Freud qué era la salud mental y él decía es la capacidad de amar, trabajar y tener ocio al mismo tiempo. O sea, ame, trabaje y con eso se asegura el mínimo de salud mental. Entonces ya ahí estamos hablando de un asunto que tiene que atravesar por lo estatal también, o sea, por lo público. O sea, si las personas no tienen acceso, digamos, lo público debería de alguna forma abrir un acceso a eso. Y aquí en Antioquia, por ejemplo, hay cajas de compensación que tienen esos accesos a precios módicos, pero falta difusión, ¿cierto? Lo decía Daniel ahora, a veces los accesos a la línea de la gobernación o a la línea de la Universidad de Antioquia o los mismos escuchaderos que uno ve en la ciudad no son tan altos como se propondría al tener eso abierto ahí, ¿cierto? Entonces, lo que hace falta es, venga, sí, hay características sociales, pero quizás una persona que está desempleada se le ofrece una posibilidad de que alguien lo atienda en una tarifa reducida o con un pago simbólico, que es otra cosa que también es importante tener en cuenta, un pago simbólico, incluso eso le puede hacer un viraje que le permita conseguir un espacio de trabajo donde él se dignifique y pueda hacer eso. O sea, una cosa no está excluida de otra. Pero ahí es una cosa que para mí también tiene que ver con cómo se lee desde lo estatal, o sea, cómo se lee desde lo público el acceso a la salud mental y cómo se restringe, o sea, lo hablábamos antes de empezar, las EPS, la oportunidad para acceder al servicio en las EPS es una oportunidad de 3 meses para la primera cita y luego citas cada 2 meses, con que no hay una continuidad de profesional, por ejemplo. Entonces ahí es donde está como el quid del asunto, como el punto central. O sea, no es tanto un asunto de yo estoy sin trabajo, ¿cómo accedo?, sino cómo generamos oferta para que esas personas accedan y quizás puedan desbloquear o modificar algo de esa relación con la vida. Pero entonces no se nos va volviendo un círculo vicioso, Natalia. O sea, leía, por ejemplo, que solo los estados invierten cerca del 2% de lo que invierten en salud mental. O sea, la cifra es mínima. Pero entonces, ¿cómo, digamos, incrementar esa inversión pública para justamente abrir un tema y volverlo un tema de servicio general, pues, o de un bien esencial como el caso de Argentina? Claro, yo creo que ahí es importante, pues incluso ahorita lo mencionamos, que dentro de las reformas pues, que el Estado pueda realizar a nuestro sistema de salud, tengamos un mayor énfasis en la atención de las necesidades pues, asociadas a salud mental, porque hoy digamos que lo que significa pues, la atención en términos de tiempos, de posibilidad, pues el acceso que tienen las personas se ve restringido, se ve limitado y eso también de alguna manera va desestimulando la continuidad de los procesos, la adherencia a los procesos y el interés de las personas de poder estar allí, ¿cierto? Haciéndose cargo de.
porque no hay una respuesta a tiempo, ¿cierto? Hoy estamos hablando de alrededor de unos 3 meses para conseguir una cita con psiquiatría que es prioritaria. Entonces, Juan, tú mencionabas algo ahora frente a la posibilidad como de esa atención. Sin embargo, pues lo que decías ahora es cuántas necesidades que se plantean en la vida de muchas personas, porque las condiciones en lo social no están dadas, que tienen una afectación significativa en la salud mental, pero que, como tú lo dices, bueno, entonces, ¿qué es primero? Si las necesidades básicas no están satisfechas, yo cómo me voy a ocupar como terapeuta, por ejemplo, desde mi orilla, de empezar a analizar un malestar cuando eso está puesto en lo real. Yo no tengo con qué pagar la casa, yo no tengo con qué mercar. Entonces, todo lo que significa pues, la posibilidad de establecer asuntos que generen equidad en lo social tendrán también un efecto en el bienestar emocional de las personas, porque no todo tiene que ir a psicoterapia, no todo tiene que ir a un psicoanálisis, ¿cierto? Hay situaciones en lo social, hay situaciones del entorno que resueltos generan bienestar en la vida de las personas. Lo que uno escucha comúnmente como, bueno, generemos calidad de vida para que las personas puedan habitar la existencia de una forma tranquila, porque tú ahorita decías algo y es como la angustia hace parte de la existencia, sí, eso no lo vamos a borrar, pero al menos sí que frente a lo que significan las condiciones mínimas, si esos mínimos vitales pues estén resueltos para ya podernos ocupar de lo otro, no porque no sea importante, sino porque es que hay asuntos que representan pues como la existencia y que son básicos para todo ser humano. Daniel, ¿en cómo vamos de abismo en el terreno de lo cotidiano y de lo práctico? ¿Cómo ves reflejado eso de lo que habla Natalia? Lo voy a conectar también como paciente y de cómo está el sistema actualmente. En mi primer momento de hospitalización, que por fortuna, que creo que eso se suma a esos puntos, cuento con una red de apoyo muy importante y creo que eso es relevante en estas conversaciones, porque si se cuenta con un entorno también protector puede ayudar a prevenir en muchos momentos. Pero en ese primer momento, y pues gracias también como a ese grupo de apoyo, tomé la decisión de darme de alta de esa hospitalización, porque en el hospital donde estaba estuve 4 días en un mueble similar a este y la persona que me acompañaba en una silla de plástico y no me podían remitir a una cama o una habitación porque las habitaciones estaban en el 2.º piso y yo era una persona de riesgo, entonces me tuvieron allí. Ese padecimiento de allí hace peor o aumenta pues como todo ese dolor que uno lleva que lo incita a tomar esa decisión. Y si por fortuna yo conté con esa red de apoyo, contaba también a su vez con una profesional en psicología, una profesional en psiquiatría particular, pues la decisión fue darme de alta. Pero esas personas que se sientan a escuchar en el cómo vamos de abismo que van pasando y tienen esa situación o cometen un acto contra su vida y logra llegar a un hospital y recibe esa misma atención, es aumentarle un mayor padecimiento a la persona y es allí donde todo afecta ese proceso de tratar de salir de esos abismos. Entonces, estos espacios de conversación a mí me parecen valiosos porque se presentan en el espacio público y personalmente es un aprendizaje de cómo lo he padecido con esas fortunas de tener una red de apoyo, de poder tener el aspecto económico para pagar mis terapeutas. Siempre lo miro desde esas otras personas que por eso lo pongo en el día a día. Si ese espacio que sucede una vez al mes puede dejarle algo, unas pequeñas herramientas para evitar que lleguen a ese punto de estar en un hospital, eso es de lo más valioso posible en un momento donde, como lo han mencionado, la pandemia y otros aspectos han aumentado que aparezcan estos casos y las líneas
como exponer siempre esos espacios de atención como los mencionaba Juan, todos esos que mencionaba, los escuchaderos, las líneas de atención, las entidades como las cajas de compensación, y mencionarlo en estos espacios para que, es que recuerdo mucho cuando estuvo Natalia en el primer encuentro, cómo vamos de mismo en el espacio público, que ella llevó el número de gente que puede que tiene una línea de atención y las personas se lo llevaron y lo guardaron. Y ojalá todavía lo tengan porque puede serles muy útil en algún momento. Y esa llamada puede evitar a lo que pueda venir de ahí en adelante con esa ayuda de las herramientas, que en este caso son unas herramientas básicas, pues porque ya lo profundo es en la terapia y demás. Así es. No quiero cerrar este bloque, Juan, sin, digamos, también dejar como ese mojón de la importancia de entender la salud mental como un derecho hoy, un derecho al que debemos darle prelación y que como ciudadanos también debemos exigirlo. Incluso lo mencionábamos antes de ingresar a este programa, estamos discutiendo una reforma a la salud que poco tiene de discusión y de puntos sobre fortalecer la salud mental. Cerremos este bloque hablando de cómo fortalecer eso, cómo hacerlo más visible entre los ciudadanos, ese derecho a la salud mental. Es que si tenemos en cuenta que la salud es un derecho y lo mental o lo psíquico hace parte de la integralidad, tal como lo describe la OMS en su definición de salud, que somos seres biopsicosociales, es el padecimiento, es que más que el padecimiento es lo que nos pasa como sujetos, debe ser objeto de atención, como un derecho. O sea, ahí donde todos deberíamos tener la posibilidad. Pero cuando uno mira desde lo estatal, y en algún momento que tuve la oportunidad de trabajar en lo institucional, miraba las guías clínicas de atención que sugería el Ministerio de Salud, eran guías psiquiatrizadas, o sea, eran guías médicas, no espacios para la palabra, ¿cierto? Entonces, es como cada uno va reivindicando, pero también desde el reconocimiento. Y yo le decía ahorita a Natalia cuando nos fuimos al primer bloque de cortes, mire, el primer paso es desmoralizar las emociones. ¿Y qué significa eso? Quitarles el carácter de bueno o de malo a las emociones. O sea, la tristeza hace parte de, y poder llevar la tristeza con dignidad implica que yo pueda reconocer cuando ese malestar atraviesa a otro lugar, como la depresión, por ejemplo, y que yo pueda decir, mire, yo me estoy sintiendo mal, voy a buscar ayuda. O sea, porque, digamos, el mismo entorno y los mismos mensajes que va poniendo el entorno es, no está bien estar triste, hay que estar feliz, hay que mostrarse feliz. Y eso ni siquiera lo leemos desde la psicología, sino desde la filosofía y la sociología. O sea, Bauman y Byung-Chul Chan ya están diciendo, venga, hay que tener cuidado con ese imperativo de la felicidad. Eso también deteriora. Entonces, cuando ponemos eso ahí, devaluamos el derecho a la salud. Entonces, ¿cómo vamos reivindicando? Y desde las políticas públicas, ¿cómo le vamos diciendo al gobierno, venga, incluya esto en la reforma a la salud? Incluya un profesional capacitado con las condiciones de contratación en los equipos de atención primaria que va a tener. Sí. O sea, téngalo ahí. Hoy hay países que lo están entendiendo. Uno, Japón crea el Ministerio de la Soledad, Reino Unido también, digamos, en esa comprensión de una realidad contemporánea que es inevitable. Sí, sí. Y, digamos, también es un asunto cultural. O sea, tú preguntabas ahora, ¿por qué el 2% del presupuesto destinado a la salud va a salud mental? Porque nosotros somos intervencionistas, o sea, vamos a intervenir sobre el dolor, no vamos a prevenir. Si pensáramos en la salud mental como un método de prevención de la enfermedad física, por ejemplo, tendríamos más acceso y presupuesto, tendríamos mayores posibilidades de presupuesto y sería una cosa que se tomaría más en serio. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a terminar aquí este segundo bloque, una pausa para mensajes institucionales y continuamos en un tema que es, como se dan cuenta los televidentes, amplísimo, pero que intentamos aquí agarrar ciertos asuntos que son importantes para la comprensión de todos. Continuamos en este diálogo por la vida. Hoy estamos hablando de salud para el alma, de salud mental. Por supuesto, en nuestro anterior bloque planteábamos un tema muy complejo y es cómo fortalecer la
la salud mental dentro del esquema de salud pública, cómo invertir más, cómo generar unas condiciones sociales y económicas que permitan que nos dediquemos a este tema, un asunto complejo, yo creo que hay un asunto de una enorme complejidad, pero me voy a parar en un terreno ideal donde las cosas funcionan, pero hoy tenemos unos problemas fundamentales desde la salud mental. Y uno escucha mucho hablar en lo cotidiano de la depresión y de la ansiedad. Y entonces voy a hacer una caricatura, pero alguien dice la depresión es exceso de pasado y la ansiedad dice es exceso de futuro. Yo quisiera que habláramos un poco de eso porque son hoy las dos dolencias o las dos, digamos, quejas o asuntos más fuertes dentro de la salud mental y que muchos estamos padeciendo. Nos damos cuenta, sí o no, pero las estamos padeciendo. Yo quisiera, Natalia, que habláramos primero de la depresión. Se confunde con la tristeza. Entonces, a veces lo que decía Juan Pablo, no, es que usted está triste y la depresión es un asunto más complejo. Yo quisiera que, haciendo un poco de esa pedagogía, expliquemos a la audiencia, a los televidentes, qué es la depresión y de qué hablamos cuando hablamos de depresión. Vale, tienes razón, y Juan ahora lo mencionaba. Es muy común escuchar en las conversaciones a las personas incluso decir la expresión amanecí deprimido, ¿cierto? Lo escucha uno y uno no amanece deprimido, ¿cierto? Digamos que empezar a conectarnos con las emociones de una forma distinta, desde la pedagogía, incluso pues desde las niñeces, poder empezar a plantearnos la posibilidad de vivir nuestra emocionalidad de una forma natural y no dividida o escindida, como ahorita lo planteaba Juan Pablo, de las emociones buenas y las emociones malas, porque le hemos dado una categoría pues como de aceptable a la alegría, le hemos dado, digamos, un poco de tolerancia pues como a una emoción como el asco, una emoción primaria, pero lo que significa la ira, la tristeza y el miedo son emociones que hemos empezado a denominar como malas o negativas, ¿cierto? Entonces, poder conectarnos con la emocionalidad de una forma más natural nos va a permitir entender cuándo empiezan a aparecer síntomas o manifestaciones del orden de una alteración que se puede presentar como la depresión, y esto tiene que ver con una cantidad de condiciones, ¿cierto? Que yo me despierte hoy con un estado emocional bajo, que esté triste, no significa que estoy en depresión, porque esto debe cumplir con unas condiciones, según los manuales de diagnóstico médico, con unas condiciones que tienen que ver con la frecuencia, que tantas veces aparece ese estado de ánimo y que tanto tiempo permanezco en ese estado de ánimo, ¿cierto? Y además cómo esto afecta la vida cotidiana de las personas, ¿sí? Las esferas de la vida, está afectando la relación con mi trabajo, mis relaciones interpersonales, la relación conmigo mismo, y allí vamos a empezar a hablar cuando en términos del tiempo permanece, pues como de la permanencia, un estado emocional bajo que está afectando todas estas áreas de la vida, podemos empezar a evaluar la emergencia de un episodio depresivo, ¿cierto? Pero cuando hablamos de sentimientos de tristeza o provocados incluso por episodios muy precisos en la vida, no necesariamente estamos hablando pues de un cuadro depresivo, sino de que estamos vivos y que estamos sintiendo una emoción como se sienten las demás. Ahora, Juan Pablo mencionaba algo que para mí ha sido muy relevante en el ejercicio de la clínica, y es ese imperativo de deber que en lo contemporáneo se nos impone relacionado con la felicidad. Entonces, como todos tenemos que estar felices todo el tiempo, lo cual también es un poquito, enrarece pues como las relaciones con la vida. Pero además es imposible porque la felicidad son momentos. Sí, claro, es imposible, pues ya estaríamos hablando ahí de una alteración como la manía, donde una persona está pues como, yo siempre les digo, eso estar a tope pues todo el tiempo O sea, es un imposible. feliz permanente es un maníaco. Es un maníaco probablemente, ¿cierto? Entonces, poder entender eso y podernos conectar un poco con esa emocionalidad, con la vulnerabilidad que hace parte de la vida, con la angustia. Yo a mis pacientes les digo, mire, la angustia hace parte de la existencia. ¿Cómo no estar angustiados? Pues en el mundo en el que vivimos actualmente, ¿cierto? Ahora, que eso ya no nos permita tener una vida tranquila, eso ya es otra cosa, ¿cierto? Que altere nuestro funcionamiento, de manera que lo cotidiano se vea pues como entorpecido. Pero de lo contrario estamos frente a emociones que hacen parte de la vida y no frente a episodios depresivos, como estarían pues con el ejemplo que les di en términos de tiempos,
pues de frecuencias, de permanencias en la vida y de alteraciones pues como de los diferentes focos de la vida de las personas. Y esa depresión sí tiene que ver con traumas irresolutos, con problemas irresolutos del pasado o no necesariamente? No necesariamente, es decir, yo podría decirte sí y no, porque digamos que los síntomas aparecen como una forma de solución también psíquica, ¿sí? Aunque eso suene muy raro, porque ¿quién va a querer solucionar de una forma maluca? Pero es una forma de respuesta del psiquismo, ¿cierto? ¿De respuesta a qué? A que no logré procesar una interacción frente a un vínculo, a que hay un asunto sin resolver del pasado, a que hay un asunto en lo real que se me impone hoy de mi vida, que para mí, que me sobrepasa, ¿cierto? Entonces, esto aparece como una forma en la que yo afronto la situación, no es la mejor forma de afrontarlo, pero es una forma en la que las personas, en la que el sujeto afronta, y de lo que se trata aquí es de entender por qué aparece de esta manera y qué otras formas se pueden empezar a construir para resolverlo. Muy bien. Y entonces hablaba de depresión contigo y Juan Pablo, la ansiedad, que es digamos ese otro mal fuerte dentro de las dolencias de salud mental. ¿Cómo se entiende esa ansiedad hoy? Vuelve a lo mismo que ponía Natal, ¿cierto? O sea, clínicamente, dentro de los manuales diagnósticos, hay unas características para pensar los trastornos de ansiedad, ¿cierto? Pero hay un asunto detrás de eso que es un afecto puro, que es la angustia, ¿cierto? Y hay que pensarlo, y aquí pues voy a hablar muy clínicamente, que es el único afecto que no miente. ¿Y por qué no miente? Porque cuando aparece la angustia no hay nada que la nombre. Entonces, ¿la ansiedad qué es? La ansiedad es una espera expectante de una situación que podría o no pasar y que tiene la característica de ser defensiva. O sea, la ansiedad es una cosa que sirve como una defensa ante la realidad del mundo. O sea, estoy sin trabajo, llevo 2 años sin trabajar, me llamaron a una entrevista de trabajo, ¡pum!, aparece la ansiedad. Y es algo que me prepara, que me dice, venga, aquí hay algo a lo que usted hay que estar pendiente. Pero cuando el asunto vuelve a lo mismo, deteriora mi lazo social, deteriora mi interacción con la vida, deteriora mi vínculo amoroso, mi vínculo con el trabajo, ahí ya estamos hablando de una cosa que hay que intervenir. Y vuelve a aparecer lo estigmático, pues, la estigmatización. A veces la primera intervención que hay que hacer con la depresión y con la angustia es médica. Que el psiquiatra ponga un medicamento que contenga el exceso de la emoción para luego poner palabras. O sea, porque primero hay que contener algo ahí de lo real. O sea, es lo mismo, yo le pongo a mis pacientes el ejemplo. La ansiedad o la angustia es como la migraña. Y cuando usted viene aquí, no viene donde el médico general para que le den acetaminofén, sino que usted vino donde alguien que va a ir a hacerle un TAC, una resonancia, y vamos a buscar de dónde viene eso. Pero no le va a quitar la angustia, porque eso nadie se lo quita. Usted va a aprender a hacer con la angustia. Y la angustia tiene 2 caras. O la angustia paraliza, que es lo más terrorífico de la angustia, que es cuando uno está como en la mitad de una piscina sin saber nadar y sin poder coger los bordes, o la angustia que pone a trabajar. Y digamos, lo ideal es que todos podamos tener una relación con la angustia que nos ponga a trabajar, que nos ponga a hacer algo por el deseo, por la vida. Entonces, pero es lo mismo, o sea, cuando la cosa desborda y rompe los lazos con el mundo, ahí hay que intervenir clínicamente. Cuando no, es una cosa de lo cotidiano, de lo que está pasando, de la expectación, de qué va a pasar con el país, qué va a pasar con el mundo, qué va a pasar con mi encuentro de pasado mañana, porque tiene que ver con el deseo, entonces me voy a encontrar con una chica muy linda que me gusta mucho, pero no sé si me va a... Eso también es ansioso, ahí también hay ansiedad, pero eso es de la vida cotidiana. Muy bien, es cuando se mantiene en el tiempo y afecta a otros asuntos de mi vida en los que debo buscar esa intervención. Por lo pronto son emociones cotidianas del ser humano. Debemos normalizarlas. O sea, es normal estar triste, es normal estar ansioso, es normal estar angustiado, como lo decía Natalia ahorita. Solo cuando se nos hace largo en el tiempo y afecta a otras cosas es cuando tenemos que preocuparnos. Yo creo que ahí hay un buen tip o hay una buena forma de terminar de explicar esto que ustedes lo han hecho muy bien. Vamos a hacer una última pausa para mensajes institucionales y regresamos para hacer un cierre y
buscar también soluciones y buscar cómo mejorar esta salud mental nuestra en todos nuestros entornos. Regresamos, Diálogos por la Vida, este programa especial de una serie que se ha preparado en el mes de mayo desde la Gobernación de Antioquia y desde Teleantioquia, nuestro canal regional, para hablar de estos temas socialmente relevantes. Bueno, quiero terminar proponiendo en positivo cómo entender mejor estos temas de las enfermedades mentales, de las dolencias mentales, y es ¿qué mensaje podemos darle a las familias, a los familiares, a los amigos de quienes padecen alguno de estos trastornos, que se les hace tan difícil entenderlos y sobre todo manejarlos? Es creo que uno de los asuntos hoy más problemáticos. ¿Qué podemos decir en positivo a esas personas que hoy tienen quizás un familiar deprimido de verdad, con un cuadro de depresión severa o con un cuadro de ansiedad? ¿Qué decirle a esas personas que hoy se enfrentan a esa realidad? Pues yo creo que varias cosas. Una tendría que ver desde lo que yo veo con los pacientes y las pacientes que acompaño, y tiene que ver con validar su proceso, ¿cierto? No pensar, actuar y expresar como si eso fuera algo irrelevante o como si fuera algo que el otro o la otra está poniendo pues porque quiere poner problema o llamar la atención, como a veces uno lo escucha. Entonces uno, validar la experiencia, validar lo que viene pasando. Dos, apoyar y acompañar. Eso significa estar disponibles, pero con límites y cuidado, ¿cierto? Porque la disponibilidad no significa tampoco anular la capacidad de quien habita una experiencia con una enfermedad, sino poder acompañar desde los recursos que yo tengo, ¿cierto? Acompañar significa, puedo hacer esto, quiero hacer esto y estoy en condiciones de, hasta ahí. Y por último, siempre hago como un llamado a algo que llaman, los académicos como del cuidado al cuidador, y es entender que eso, aunque quien tenga el diagnóstico es un familiar, pues a mí también me atraviesa, ¿cierto? Entonces, yo puedo validar eso, debo hablar de eso, eso me agota, me cansa, me enoja, ¿qué pasa conmigo? Y poderlo hablar y a partir de allí también poder establecer un vínculo de cuidado para sí mismo me parece muy relevante, porque a veces lo dejamos de lado, ¿cierto? El del diagnóstico es quien está con una sintomatología más expresa, el que se ve enfermo, el que se ve deprimido, y yo debo estar fuerte, ¿cierto? Entonces, validar, acompañar y apoyar poniendo límites y cuidarse también en esa interacción frente a lo que significa estar al lado de alguien que uno ama mucho, pero que está padeciendo, sufriendo o, digamos, viviendo de una forma que no está siendo cómoda o positiva para él o para ella. Para que la afectación para mí no me sobrepase también. Claro, como porque familiar termina siendo un asunto que carga. Muchos familiares que a veces uno escucha en la consulta dicen, es que ya no sé qué hacer, es que es difícil, es que bueno, pero háblelo, ¿sí? ¿Usted qué está haciendo también? O también ponga límites frente a eso. Levante la mano, la red de apoyo, ahora Dani lo mencionaba, y creo que poder construir red de apoyo, hay unas condiciones que se las dejo rápidamente frente a la red de apoyo. La red de apoyo hay que reconocerla, ¿cierto? Si no existe, buscar y construirla y poder expresar que es red de apoyo, pero además es de reconocerla, hay que usarla, porque a veces nos cuesta mucho pedir ayuda. Entonces es importante poder entender que existe la posibilidad de pedir ayuda a quienes son nuestras personas cercanas o a la institucionalidad, que a veces también está. Así es. Dani, hablabas de lo importante que ha sido, por ejemplo, en tu caso particular, la red de apoyo, los amigos, la familia. ¿Cómo fortalecer esa red de apoyo también? Siempre está el agradecimiento y también esa retribución de alguna forma. También, como lo decía Nati, están esos límites. Pues yo sé que en el momento en que estas personas me han ayudado han tenido la disposición y el ánimo, y de la misma forma en este momento que es muy distinto al que tuve hace algunos meses,
puedo estar también para otra persona desde esos aprendizajes que también me ha generado el tener el acompañamiento. Y sé que en esa misma red como que va habiendo temporadas, si se puede decir de alguna forma, porque pues las emociones son, pues es muy difícil mantenerse estable, como bien lo han dicho tanto Nati como Juan. Y en estas personas siempre he estado como, o por lo menos en esta red, pues, he tratado de estar muy pendientes y siempre manifestar ese agradecimiento por lo que han hecho por mí en este caso. Y también le sumaría a las personas que están en estos centros de atención, en las clínicas donde internan a las personas, porque es mucho el esfuerzo realmente que hacen y que necesitan muchas más herramientas. Creo que lo más importante de la red de apoyo es que ayuda a evitar prever muchas cosas y que avance a otras situaciones que pueden terminar en colapsar el sistema de salud. Y creo que las redes de apoyo son un espacio para evitar que una persona en específico avance en un proceso negativo o hacia ese abismo y que haya de dónde coger siempre. Es una contención, son una red previa a tener que llegar al sistema. Nos quedan 2 minuticos, Juan. Yo quisiera cerrar un poco con el mensaje de no es momento de estar callados, no es momento de seguir guardando, creo que es momento de hablar. Es un tema que aquí lo hablamos, hay que naturalizarlo en nuestras conversaciones, pero sobre todo ser capaces de hablar, sobre todo los hombres, que nos cuesta más. Lo hablábamos ahorita, las mujeres son más abiertas a la conversación, son más abiertas a decir necesito ayuda, pero nosotros los hombres somos un caparazón cerrado que nos cuesta mucho. ¿Cómo invitar a la gente a no nos dé miedo hablar de esto, no nos dé miedo hablar de nuestra salud mental y de nuestras dolencias mentales? Primero hay que salirnos de ese pequeño narcisismo masculino de que nosotros lo podemos resolver solos, que yo no necesito a un otro, ¿cierto? Cuando uno logra moverse de ahí, que ha sido una réplica como de formaciones antiguas, o sea, el hombre lo puede todo desde el principio, o sea, logramos ponerlo en palabras. Y cuando logramos inclusive ponerlo en familia, cuando yo puedo decirle al otro, a mi esposa, a mi mamá, venga, yo no me siento bien y necesito que me ayude, comienzo a ponerlo a circular y comienzo a reconocer que algo ahí ha dejado de funcionar bien y puedo comenzar a ponerlo. Pero sobre todo, lo que decíamos ahora con Natalia, si le quitamos ese carácter moral a las emociones de buenas y malas, las comenzamos a aceptar en nuestros entornos íntimos. ¿Estás triste? Bueno, háblame de tu tristeza. Ponela ahí, no te va a decir, hombre, vos tenés todo para estar bien. Es que no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otra cosa que pasa adentro. Cuando le quitamos ese estigma a las emociones, lo podemos poner a circular. Y cuando eso va circulando, eso va produciendo un efecto. Un efecto donde ya podemos decir, listo, voy a ir a buscar ayuda, voy a ir a buscar a otro que me ayude. Voy a ir a buscar un psicólogo, un sacerdote, un trabajador social, al curandero del pueblo, que también tienen ese oído para escuchar esas cosas. Así es. Buscar una red. Muy bien. Bueno, yo terminaría diciendo, no estamos solos, hay muchas formas de buscar ayuda profesional, como bien lo decía Juan Pablo, a través de psicólogos o psicoanalistas como nuestros invitados de hoy, a través incluso del cura del pueblo. El cura del pueblo también ayuda a somatizar problemas, pero a través de nuestros amigos, de nuestras familias. Hay líneas de atención, la gobernación tiene una línea de atención, Salud para el Alma, la Alcaldía de Medellín, igual hay muchos instrumentos para que entendamos que no estamos solos y que podemos hablar de nuestras dolencias, que podemos hablar de los problemas que tengamos en este caso, que afectan a nuestra psiquis, que afectan a nuestra mente, a nuestra alma. Y lo decían desde la cosmogonía en Verá, hablan no de la salud mental, sino de la salud del espíritu, eso, la salud para el alma, que es un asunto mucho más complejo. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por estos minutos para esta conversación. Nos quedamos corticos, aquí unos pincelazos o unas pinceladas mejor de un asunto que es supremamente complejo, pero que esperamos sea útil para nuestros televidentes y sea una oportunidad para dialogar también en casa sobre estos temas. De nuevo, muchas gracias y esto es Diálogos por la Vida.
Unidos. Gobernación de Antioquia.